Señoras y señores, bienvenidos una vez más y buenas noches a todos nuestros televidentes a este programa de Canal 13 Digital, ni blanco ni negro. Hoy es importante decirle que tenemos el tema de la corrupción tan frecuentemente que afecta a la mayoría de los partidos políticos, pero no a todos por igual. O sea, que hay una gran diferencia entre partidos de un lado y de otro lado. Evidentemente, casi a los pequeños partidos también la ha afectado en alguna ocasión. Simplemente debo de comunicarle a todos nuestros televidentes que este programa vamos a tener un debate bastante ameno y clarificador, porque parece ser que la corrupción es el segundo puesto de los problemas de España. Evidentemente, aparte del paro, que es un problema acuciante, el de la corrupción no nos lleva a este punto número 2. Yo por hoy vamos a invitar a nuestros compañeros para participar en esta tertulia, que por mi derecha está don José Luis García Morera, coordinador territorial de UPyD. Buenas noches, don José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Don Arcadio Domínguez, un clásico en nuestras tertulias, analista político. Buenas noches, don Arcadio. Buenas noches. También tenemos a doña Isabel Guerra, consejera del Cabildo del Partido Socialista en el Cabildo de Gran Canaria. Le damos la bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. También, por último, tenemos a Eduardo Ramírez, concejal de Nueva Canaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, yo le voy a enumerar un poco lo que evidentemente hizo un político que piensa. El alcalde de Berlín dimitió hace tiempo debido a que una nueva terminal del aeropuerto se estaba retrasando y por sus sobrecostes y por un presunto plagio de test electoral también dimitió una ministra en Alemania. Tan fácil es dimitir un político cuando se le pide una cosa pequeña como es decir nada más que se copió una tesis, o también, por otro lado, que el sobrecoste de una obra se me ha venido arriba y por dárselo a las empresas locales, como lo pasó al alcalde de Berlín, también el hombre coge y dimite. ¿Es que hay poca política de dimisión en este país o es que nadie quiere dejar la P de silla, o iba a decir? Y evidentemente yo puedo decirlo a todos ustedes que hay casos, y los voy a leer porque son muchos casos, como el caso Fabra del Partido Popular en Valencia, caso Brugal del Partido Popular en Valencia, caso Gürtel del Partido Popular en Madrid, Valencia, etc. Caso Faicán del PP de Telde, caso Bárcena del PP y también afecta a casi media España con Bárcena, caso Pokémon, PP-PSOE en Galicia, caso Góndola, PP Mogán, aquí en la isla de Gran Canaria. También tenemos caso Palmarena, el PP de Baleares, de Jaume Mata, que por cierto hace una semana ha salido de la cárcel en el segundo en contra del informe de las instituciones penitenciarias. Caso ITV, perdón, Jesús Oriol Puyol. Caso La Cerecita en Tenerife, caso Puyol en Cataluña, caso Undagarín afecta a la corona, el ERE en Andalucía afecta, aunque fue el propio Partido Socialista que lo denunció, están afectados ahí varios problemas, varias gente bastante importante. Y por último, las tarjetas Black de Bankia, que ya sabe que menú para todo el mundo y que todo el mundo se cobrara por ahí. También tenemos la operación Púnica de Francisco Granado del PP. Esta última no está dentro de las últimas encuestas que le da Podemos un poder excesivo. Yo creo que la gente lo que está es cabreada. Y cuando se está cabreado, ustedes saben que fuera todo el mundo
y hecho. Y yo debo decir, cortando una lanza a favor de otros partidos, que no todos los partidos son corruptos y que no todas las personas de esos partidos son corruptos. Hay personas muy serias, muy honestas, y lo primero que hacen es devolver el puesto. Por ejemplo, en la última operación Púnica hay un señor que es presidente de la Diputación y alcalde de allí de Madrid, de un alcalde de una tal, y no se ha querido ir. Que la han tenido que posiblemente una moción de censura lo levanten del Cabildo, pero en el Ayuntamiento, del Cabildo no, perdón, de la Diputación, pero del Ayuntamiento los compañeros lo arropan y es fácil ver como temas de corrupción luego en los pueblos pequeños pues suele subir a un alcalde y además tirar voladores, como pasó en la isla de Gran Canaria cuando salió imputado un alcalde de nuestra isla, concretamente Mogán. Yo le pregunto a nuestro invitado de hoy, perdón, disculpe que estoy todavía un poquillo catarrado, y es que cree que en España está dando ante Europa una imagen sumida en la corrupción. ¿Quién quiere contestar? ¿No cualquiera? No, usted mismo. Bueno, evidentemente la imagen que está dando España en el exterior es pésima. Creo que es de los países que más alta tasa de corrupción tiene en el mundo. No sé si está en el 5º puesto o 4º puesto por ahí, según los tratados de las organizaciones internacionales que gestionan estas tablas de baremos y demás. Yo lo que creo que aquí ha llegado el momento de tener que dar un pasito al frente de los partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que están en las diferentes instituciones, de un poco demostrar a la ciudadanía que se toma en serio el asunto este de la corrupción, ¿no? Por ejemplo, se podría plantear de aquí a final de esta legislatura un cambio en la Constitución para eliminar el afavoramiento de los políticos del Senado y los diferentes parlamentos. ¿Por qué? Porque si no se hace una prueba y no se hace un paso en firme, una toma de decisión en cosas sencillas como esta, el voto cada vez se va a ir radicalizando más. Ahora mismo tenemos tendencias de votos de izquierda, como bien decías antes, la estabas explicando, pero todavía falta por aparecer el radicalismo de la parte de derecha, y eso es un tema que a ninguno nos gustaría que apareciera en la democracia española y que ya está haciendo furor en otras democracias donde se están creando verdaderos problemas. En el caso de Francia o el caso de los países nórdicos, donde están apareciendo partidos radicales que desde luego llevan en su forma de actuar pues la ruptura del sistema, que por supuesto es absolutamente mejorable, pero desde luego es el peor de los sistemas, y en eso creo que estamos de acuerdo. Todos tenemos que defender la democracia, porque la democracia es la defensa de las instituciones, y mucho trabajo nos ha costado llegar hasta aquí, como para ahora, por dejadez de los responsables políticos, y llegar a una situación que nadie desea. Pero evidentemente la cúpula del PP, la cúpula total, digo ya desde Rajoy, pues tenía que estar informado, resulta que el 98,9% de los casos de corrupción es claramente del PP. Y entonces no es más fácil de sentarse todos los partidos, incluyendo el Partido Popular, que es el más afectado en el tema de la corrupción, para hacer una ley transparente y que esto no se vuelva más a producir. Porque si tenemos en cuenta que la calidad de la democracia depende de la corrupción que hay en los mismos políticos, pero solamente vemos por la cantidad de listas que tenemos de corruptelas que afecta muchísimo más, y no es que tú más y yo menos. Deberían de reunirse los partidos seriamente y debatir lo que el pueblo realmente está pidiendo, que sea transparente toda la gestión de lo público. Evidentemente eso es así. O sea, aquí deberían de los partidos políticos primero aprobar una ley de obligado cumplimiento para todos los partidos políticos, donde por ejemplo no puede haber imputados en las listas, o por lo menos personas que tengan juicio oral abierto, o por supuesto que estén acusados, ¿no?
O sea, eso sería una resolución fácil. Pues esa tesis es la del PP. Sí, pero no lo hace. Si están imputados y no hay juicio Pero no lo hace. abierto, ellos no lo liquidan. Sin embargo, el Partido Socialista últimamente, por Pedro Sánchez, la mínima sospecha, ¡pum!, a la calle, sin juicio, sin nada, desde el propio partido. Y eso no deberían hacer todos los partidos, decir, usted está imputado, desde el momento que usted lo detiene, está imputado y duerme eso es lo que quiere. Y además, que devuelvan el dinero que se han llevado. Pero para eso hay que exigir leyes, hay que exigir una ley de obligado cumplimiento. Vamos, por una ley ahí que cuando esté imputado o no esté imputado, la gente no... Cuando usted roba una gallina es más fácil que lo metan en la cárcel que cuando usted roba 2 millones de euros y se va por ahí... Y que devuelva la gallina. No, la gallina se la comió el pobre, desgraciado. De Arcadio, por favor. Sí, bueno, a ver, este es un tema desagradable hablar hoy por hoy. No desagradable, Arcadio, porque no es desagradable. Es un problema que es el 99% de lo que la opinión pública está preocupado. Por supuesto, por eso lo digo, en este clima, en este entorno, en este momento, en momentos de crisis, en momentos de necesidades, en momentos de recortes, que además sea el momento en el que se están aflorando los mayores casos de corrupción, pues es desagradable para mí. En cualquier caso, como esta es una primera intervención y quisiera hacer una pequeña introducción porque he estado esta mañana estudiándome esta tertulia de esta tarde, estuve mirando y la verdad es que la corrupción existe en todas las épocas y en todos los tiempos. En España en concreto, desde Felipe III hay ya casos de corrupción documentados. No es que antes no lo hubiera, sino documentados. Los hay desde el siglo XIX. Este es un problema tremendo porque para que haya corrupción solo faltan dos cosas. Una, que haya una persona capaz de corromperse y que haya un corruptor, que alguien que le haga también propuestas indecentes. Una de las bondades, de las cosas buenas que tiene el sistema democrático es que este tipo de cuestiones salen, se transparentan, en la mayoría de los casos se terminan juzgando y se terminan sancionando. Esa es la parte positiva que yo creo que es un poco a la que se refería José Luis García ahora al decir que bueno, este sistema perfecto no es, pero tiene esas cuestiones. Cuando estamos en formas de gobierno dictatoriales o más oscuras, tanto sea de un signo como de otro, eso normalmente se suele tapar, normalmente. Aquí estamos atravesando un momento especialmente delicado, muy delicado. ¿Por qué? Porque la última operación, la operación Púnica, es realmente afecta a muchísimas comunidades. Todavía no conocemos la versión canaria que está por conocer, que está ahí, se está documentando. Pero bueno, de entrada a 4 comunidades españolas, a 4 comunidades y a diversos partidos. Afecta a prácticamente, como usted decía al principio, hay algunos partidos que no tienen casos de corrupción. Sí, claro, normalmente la mayoría de los partidos... No tienen caso de corrupción porque no gobiernan. Por ejemplo, Podemos no tiene caso de corrupción. Claro, normalmente, pero se le puede colar gente a Podemos de caso de corrupción. Entonces es un tema que habría que abordar ya con toda la información que se tiene y con toda la, experiencia acumulada. Yo creo que debería abordarse con una contundencia mayor que hasta ahora se ha hecho en España. Porque la corrupción no es privativa de España, está en todos los países, está muy extendida. Bueno, en determinados países donde hay un déficit importante, pues es más fuerte, el caso de América del Sur y esto. Y en otros países, los países más avanzados, con una democracia mucho más desarrollada, como el caso de los países del norte de Europa, pues se dan menos casos, pero también se dan. Eso es importante decirlo, que aquí no escapa nadie, también se dan. ¿Qué sucede en España? Bueno, que en España tenemos una democracia relativamente joven, porque empezó a partir de la Constitución de 1978, y aquí incluso tenemos un déficit desde mi punto de vista que no está muy claro, y ya con esto termino, lo que es la separación de poderes. El Poder Judicial, lo he dicho ya en varias ocasiones, el Poder Judicial tiene que estar perfectamente separado e independiente de cualquiera del poder político, de cualquiera de otros sectores de la sociedad, para poder
con total libertad actuar de oficio o de lo que haga falta. Un momento, Arcadi. La justicia tiene que ser independiente. Bueno, el poder reside en el pueblo. El pueblo nombra a sus diputados. Por lo tanto, la justicia, alguien tendrá que nombrar a esos jueces. Y que la justicia dé al plenario, o sea, al pleno, a las Cortes españolas, que es el que nombra el pueblo, y nombre sus instituciones. Así está recogida en la Constitución. Si los jueces quieren ser, si los jueces quieren ser juez y parte, que se somete a la votación del pueblo. Claro. Cada uno. Esa es otra forma. No es que como hay en Estados Unidos, los fiscales se someten, los gobernadores civiles, los gobernadores se someten a la votación del pueblo. O sea, que eso había que modificar la Constitución en todos casos. Vamos a dejar paso a Isabel para este... Hombre, yo creo que aquí han fallado no solo, yo creo que la influencia política que puede haber, sino todos los mecanismos de control en cuanto a cuentas, ¿no? Ni el Tribunal de Cuentas ha funcionado, ni ha funcionado la agencia tributaria, ni ha funcionado la Intervención General del Estado. El Banco de España tampoco. Vamos a ver, las denuncias vienen siempre desde la parte de algunos de movimientos ciudadanos, como pueden ser pues, Manos Limpias, por ejemplo, o también de denuncias particulares. Y es de oficio quien investiga la policía o la Guardia Civil, independientemente. Entonces, las denuncias no han venido de dentro de los que se supone que tienen que controlar el cotarro. Hombre, todo el mundo sabe de quién está compuesto el Tribunal de Cuentas, ¿no? 200 funcionarios que se han puesto prácticamente a dedo y que allí se hace la santa voluntad de lo que digan pues, los políticos, ¿no? De turno. Con lo mismo con la Intervención General del Estado, que sabes por quién lo controlamos. Si a ellos le sumas también que el Tribunal Constitucional, no, el Consejo General del Poder Judicial, ahí está también, pues, también contaminado por los partidos políticos, porque no deja de ser así, muchos casos incluso se tapan. Hombre, los perdones no nos han valido, ¿no? La señora Aguirre ha pedido perdón de algo que dice que desconocía, cuando desde el 2008 Manos Limpias puso encima de la mesa a Esperanza Aguirre, y está más que demostrado que tenía corrupción dentro de su fila, y ella miró para otro lado. Por lo tanto, ¿y qué es lo que se ha hecho? ¿O cómo el gobierno dice que va a atajar la corrupción? Hombre, tenemos ahora el Código de Buen Gobierno, que no ha servido para nada. El pacto antitransfugismo, pues se lo pasean por el forro. Porque en el mismo Cabildo, un pacto antitransfugismo tendría que ser evitable. ¿Cómo gobierna en estos momentos el Cabildo? Porque está con 2 tránsfugas. Por lo tanto, el pacto transfugismo pasa cuando le da la gana y cuando no le da la gana. El verbo dimitir no se conjuga en este país. Europa tiene mecanismos de dimisión instantáneos, ¿no? Es un código moral, ético, donde cualquiera que hace algo automáticamente, pero además es lo que se espera de esa persona es que dimita. Aquí no dimite nadie, ni el tonto del pueblo, por así decirlo, dimite. Yo creo que, bueno, entre otras medidas, también la renovación de los partidos políticos, lo hemos dicho más de 1000 veces, hay gente que lleva 30 y tantos años en el Congreso de los Diputados, hay gente que repite y repite y repite, y eso crea vicios. Hay que controlar, por supuesto, el tema de los contratos con la administración pública, las normas, los planes generales. Aquí tenemos San Bartolomé de Tirajana, no tiene plan general, allí prácticamente se ha hecho durante muchos años. Por cierto, se le olvidaba el caso Faicán, de todos los que relató de casos de corrupción, el caso Faicán, que afecta a Telde, afecta a una imputada que está gobernando y que se va a presentar, y encima con la connivencia de que le van a aplazar su juicio para después de las elecciones, que eso es inaudito, porque a nadie en este planeta le retrasan el juicio después de unas elecciones o después de cuando a ellos les convenga o cuando les convenga a uno. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Y la ciudadanía al final tiene la razón, porque tiene razón de estar enfadada, tiene razón de optar por otros partidos políticos que hablan, otra cosa es hacer, que hablan de medidas utópicas, incluso llegan a parecerse pues, a Venezuela. Yo no quiero que mi país se parezca a Venezuela, que quiere que te diga. Pretendemos que sea más Europa, más que un sistema donde también la corrupción campa a sus anchas también. Y ahí la connivencia de algunos medios de comunicación, incluso también que pues desde tribuna donde ensalzan a aquel que es criticado por un caso de corrupción, y eso lo hemos visto en algunas cadenas, incluso se han pretendido comprar cadenas con dinero B de la Caja de Bárcenas, que todos sabemos, cadenas de televisión, para dar a todo aquel que ose
protestar contra la corrupción. Entonces, es lo que tenemos. Tenemos que hacer muchas cosas y lograr muchas cosas, pero una de las cosas yo creo que es la renovación que se requiere de todos los partidos políticos. Don José Eduardo. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo como empezaba antes, Arcadio, es un tema desagradable, es desagradable en tanto en cuanto la gente que nos esté viendo considera, está tan quemada, está tan enfadada que considera que todos los políticos son iguales, no se cree ninguna milonga. Nosotros le podemos decir aquí lo que queramos, que la gente por aquí le entra y por aquí le sale porque ya no se cree nada, por desgracia. Y además yo voy a decir una cosa que usted decía también en la introducción y que posiblemente a la gente no le guste, pero creo que también hay que decirlo, que es justo decirlo. La mayoría de la gente que se dedica a la política, la mayoría de la gente es gente honesta. Los cientos de concejales y de cargos públicos que hay a lo largo de todo el Estado español son gente que se toma en serio su trabajo y que lo hace bien. Pero una vez dicho esto, yo no le quiero quitar hierro al asunto. Estamos pasando por una situación gravísima. Y esto no es un tema únicamente político, que obviamente también, sobre todo los partidos políticos que tienen que dar ejemplo porque somos los representantes de los ciudadanos, tenemos que hacer mejor las cosas. Pero hay un problema social. Es más, don Eduardo, si el partido que está gobernando a nivel de Estado y en la mayoría de las comunidades autónomas le afecta al 98% de los implicados, claro, algo raro claro. Ahora le digo, y pudrido está ahí claro en esa olla. Yo ahora y le digo, entonces ahora le el digo, señor Rajoy y el Partido Popular no pone orden en su casa, que la tiene toda descompuesta, hasta la financiación del propio partido, del Partido Popular. Yo lo que digo es que, claro, la gente está cabreada. Así sube otra fuerza que no tienen corrupción. Claro, nunca han gobernado nada. Yo le señalo ahora mi opinión al respecto, pero cuando digo que esto es un problema social, los dirigentes de los empresarios españoles están en la cárcel. Los máximos dirigentes de los empresarios españoles están en la cárcel, o están imputados o están dimitiendo. Importantes dirigentes de los sindicatos españoles están en la cárcel o están imputados. Muchísimos alcaldes acaban de ser detenidos ahora mismo. Funcionarios también están siendo detenidos porque también están implicados. El tesorero del partido más importante de este país, del partido del gobierno, está en la cárcel. El secretario general o un ex secretario general de este mismo partido está imputado. Dirigentes bancarios, no, pero me refiero al secretario general, el señor Aceves, que todavía no está en la cárcel, pero está imputado también, es un tema gravísimo. Dirigentes de banca importantísimos, no solo de caja, sino también de banca. Recordemos que también los dirigentes del Banco de Santander fueron condenados en su momento y después, posteriormente, se les levantó la pena con un indulto. Dirigentes del fútbol, futbolistas, es decir, hay un problema social, indudablemente, en el Estado español, que no podemos solamente centrar en el mundo político, que también, yo no quiero quitar responsabilidad a los políticos, pero empezamos a ver que tenemos un problema como sociedad, casi un problema cultural, o no lo vamos a poder resolver, porque bien decía Arcadio, es que esto se remonta hace muchísimo tiempo, es verdad, pero da la sensación de que en el Estado español no se ha avanzado absolutamente nada, es que seguimos arrastrando problemas de hace 2 siglos. Eso es lo que no puede ser. ¿Y cuáles son las diferencias entre estados que han avanzado y el nuestro? Pues la diferencia entre, por ejemplo, España y otros países europeos es que cuando los otros países europeos, cuando trincan a alguien, dimite. Desde que lo trincan, dimite. No. Y los partidos políticos a los que pertenecen los echan. Y aquí ocurre totalmente lo contrario. Y ahí le voy a dar la razón en una cosa que usted dice. El Partido Popular. El Partido Popular, que tiene a medio partido implicado en este tema, a casi toda su dirigencia implicada en este tema, lo que se ha hecho es protegerse, mandarse WhatsApp diciendo ánimo, no te preocupes, arriba de ellos y esas cosas que le manda Rajoy a los suyos cuando los han trincado, o por ejemplo personarse en los juicios, como ha hecho el Partido Popular, como acusación particular han tenido que ser expulsada por los jueces porque precisamente no estaban ahí para acusar, sino para defender a sus imputados, para obtener información o borrando los discos duros de los ordenadores, etcétera. Esa es la gran diferencia entre los países avanzados y España. En los países avanzados, los partidos políticos son gente seria y al que trincan lo echan, aunque sea por una tontería de copiar en un examen hace 30 años, y aquí con cosas gravísimas lo que hacen es protegerse. La falta de transparencia en el Partido Popular, hasta el propio juez ayer tuvo que estar diciendo que es sobre el tema de que le ocultó documentación, que tuvo que incautar. Incautar. Y se dedicaron a borrar la información de los ordenadores. No, eso no es colaborar con la justicia. No es colaborar con la justicia, evidentemente es así. Bueno, todas estas cosas trae consigo que cualquier persona que monte un partido hoy en día y de esa suerte ha tenido Podemos, evidentemente la gente, el voto cabreado va a poner, como por ejemplo, recuerdan ustedes al que fue eurodiputado, que ahora está con la segunda rumasa,
Ruiz Mateo, fue preso, salió, fue una charlatana lo que hizo de despaviento y de movimiento, se presentó a una elección europea con un diputado. O sea, el voto del cabreo, cuidado con lo que hagamos con el voto del cabreo, porque nos podemos perjudicar todos y vernos mal. La democracia es una democracia viva, es una democracia que nosotros durante 4 años vemos el comportamiento de nuestros políticos y pensar que a la hora de votar no solamente ver el programa, quién ha cumplido su programa, que no lo ha hecho, y quién lo hizo, quién no lo hizo, y entonces votar en conciencia. Votar en conciencia no por cabreado, porque a ver si después nos levantamos en unas elecciones y nos encontramos otra cosa peor, ¿no? Efectivamente, efectivamente. El problema no es que esté cabreado el ciudadano que vota, sino que además que está dispuesto a destrozar el Estado con su colaboración. Y por eso, bueno, estaba planteando ante Eduardo que efectivamente todos los políticos no son iguales, pero son colaboradores necesarios. Vamos a ver, el hecho de que, por ejemplo, Serolo esté en el Senado y esté protegido por ser aforado, ha sido consecuencia de los diputados que le votaron para que fuera allí. Entonces, quiero decir que se puede ser una persona absolutamente honesta, pero colaborar con lo que está ocurriendo. Y eso pasa en la mayoría de los cargos políticos, con lo cual me gustaría ver estos cargos políticos, concejal y demás, ¿por qué no exigen a sus cúpulas dirigentes el comportamiento? En el caso del Partido Popular está todo el mundo callado. Es un partido popular, un partido muy curioso, ¿no? Donde nadie no se levanta ninguna voz, ¿no? Pero yo voy más allá. Yo creo que lo que hay que fortalecer ahora mismo son las instituciones y fortalecer un modelo de convivencia. Primero, es curioso que en el Código Penal no aparezca el delito de financiación ilegal de partidos políticos, no existe. Pues el Partido Popular tiene mayoría ahora mismo, no solamente para sacar un decreto de ley y meter esto en la reforma del Código Penal, sino que además también establecer el delito de enriquecimiento ilícito, que tampoco existe. 2 delitos que son normales en cualquier otro país europeo. Por otra parte, garantizar la independencia de las instituciones. Pues evidentemente, antes decía que la Constitución dice que los miembros del Consejo General del Poder Judicial lo elige el Parlamento. Eso no es así. Esto ha sido una manipulación posterior. La Constitución dice que se tienen que elegir, pero no dice que sea el Parlamento. El Parlamento lo que hace es refrendar, y es distinto, ¿no? Habría que ver una fórmula para que, por gestión interna entre los propios jueces o por el mecanismo que se establezcan, tengan independencia de elección. Si no, vamos a tener tribunales politizados, porque hoy en día un juez independiente tiene garantizado, un juez de un juzgado de instrucción o de un penal tiene garantizado su independencia, pero como esto vaya a tribunales superiores, ahí es donde empiezan los problemas. Por eso se aforan, en el caso ahora recientemente de los 2 expresidentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿no? que se han aforado y que ahora mismo se está investigando sobre si levantarle el aforamiento. Por otra parte, lo que yo decía, reforma la Constitución, aquellas cosas que no supongan referéndum, por ejemplo, quitar el aforamiento de los políticos. Y luego, por supuesto, recobrar la moral pública, que en eso estoy contigo, Eduardo. Hay muchísimos políticos, trabajadores serios y honestos que no cobran un duro y que están dando el callo y que necesitan de que salir a la calle con la garantía de que el ciudadano no lo va a mirar como un ladrón, como un corrupto, como una persona que quiere corromperse. La corrupción no se puede eliminar del todo porque evidentemente existe, está inherente a la humanidad, pero desde luego que si tú dejas las llaves de tu casa por fuera y la puerta medio abierta, si te entra un ladrón no te puedes quejar de que hay ladrones en la calle. Tienes que poner una serie de medidas para evitar precisamente que esto te ocurra. Y por otra parte, temas como las listas electorales. Es muy importante quitar a los imputados de las listas electorales, porque lo que no puede ser es que muchos alcaldes se estén agarrando al cargo, como ponía el ejemplo de Telde, pero hay multitud de casos por toda España, como el alcalde del pueblo este de Burgos, no sé ahora mismo el nombre, pero que está gobernando el ayuntamiento desde la cárcel. Ya eso ya y la legislación no tiene nada que evite esto, ¿entiendes? Por eso quiero decir que hay que poner las medidas para evitar que esto se desarrolle. Evidentemente hay 2 cosas importantes, que la gente, lo que piensa la gente en la calle. La gente en la calle dice no solamente que se le condene, sino que devuelvan lo robado, que lo devuelvan, porque eso afecta a muchos miles de millones de euros hasta la economía del Estado, ¿no? De un Estado, de una comunidad autónoma. ¿Qué piensa alcalde? Pues se adelantó usted a lo que yo estaba pensando. Efectivamente, una de las cuestiones que hay que reformar y seguramente dejar muy claro en las leyes judiciales de nuestro país es que cuando una persona es condenada por un
apropiación indebida, parece como que el dinero se evaporó, de repente desaparece, y si se consigue incluso una parte del dinero, pues todavía, mira, está lo mismo. No, es que tiene que responder con su patrimonio, aunque no sea aquello que él ha sustraído, sino con su patrimonio y todo lo que, sus propiedades en definitiva, para devolver a la sociedad aquella cuestión que digamos que ilícitamente se ha apropiado. Las reformas en España tienen que ser ambiciosas a estas alturas del campeonato, y sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? Todos estamos de acuerdo con que parece que el tema de la corrupción en España es como una especie de bola de nieve que ha ido creciendo, y llega un momento en que hay que parar. Esto es imposible, es decir, esto ya no es una bola de nieve, esto es un tsunami en toda regla. Un poco parece que incluso en determinados momentos hasta nos hemos acostumbrado a levantarnos por la mañana con un nuevo caso de corrupción, y esto es peligroso. Eso es peligroso para la sociedad. Entonces hay que abordar ya no me sirven los pactos, ni por supuesto las peticiones de perdón y ese tipo de cuestiones, ya no valen. No valen las buenas palabras, ya no sirven, ni siquiera el arrepentimiento. Hay que ir a la raíz. Y la raíz, a mí me parece que está que tiene que quedar muy claro que cuando una persona es condenada por un caso de corrupción, se le inhabilite por el resto de su vida para el ejercicio de ningún cargo público. De ninguno, no solamente por elección directa, ni siquiera por designación. Porque ese señor o señora, la persona que se ha demostrado que ha tenido la tentación y ha incurrido en delito, no puede hacer el servicio público que la comunidad necesita. Gente honesta. Pero además, Rajoy, por ejemplo, la mejor manera de resolver los problemas, según Rajoy, es mirar para otro lado, o sea, no hablar de ello. No, esta mañana recuerdo haber oído, no sé si fue una emisora de radio en donde se decía que se había acordado en una de estas reuniones de que efectivamente todas aquellas personas que están imputadas no formarán parte de las listas electorales. Hasta ahí podíamos llegar. O sea, es que esto ya que es insólito. Ha ocurrido en el pasado, ciertamente. Y además, no solamente ha ocurrido que se han presentado personas imputadas, sino que han sido revalidados por el propio pueblo o electores con una mayoría incluso más amplia, ¿no? Supuestamente el caso de Mogán, ¿no? Vale, yo estaba pensando... Sí, pues ese es el caso más cercano, pero si vamos a Marbella, ahí hemos visto cómo aquello fue una cosa escandalosa porque se estaba televisando en directo y la gente seguía apoyando cada vez con más mayoría aquel grupo independiente liberal que tenía un nombre que parecía un apellido, ¿no? Bueno, yo creo en definitiva que no solamente hay que inhabilitar para el cargo público a cualquier persona que incurra en corrupción, sino también hay que limitar los mandatos. Este es un fenómeno que en muchos países ya lo tienen superado, lo llevan con toda naturalidad, y aquí en España todavía no nos atrevemos a limitación de mandatos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, muchas veces cuando las personas llegan, los políticos como el resto de la sociedad son seres humanos que son susceptibles de ser tentados en cualquier momento. Cuando llevas mucho tiempo en un cargo... Pero la limitación de mandato, por ejemplo, es importante. En Europa, prácticamente a niveles de ayuntamiento y tal, no es así. O sea, la gente, si se porta bien, un alcalde puede ser elegido 1, 3 y 4 veces. O sea, si se porta bien. Una cosa distinta son los presidentes de gobierno o primeros ministros, que serán elegidos en algunos sitios, no tiene límite tampoco. El caso de España se puede presentar 3 o 4 veces, pero ahí no está la corrupción. La corrupción está innata en la propia persona, tanto los empresarios, que está la mayoría, como decíamos antes, en la cárcel, la cúpula empresarial, mirando las fotos fijas que tenía a principio de esta legislatura, y mirándolos ahora, pues están en la cárcel cumpliendo no penas, sino faltan los juicios, ¿no?
En fin, yo Mira, creo en aquellos países donde no hay una corrupción tan generalizada como en el caso sí español, la hay, pero no, que no la hay tan tan generalizada. No tan generalizada. Entonces ahí probablemente no tengan que sobre estar la haciendo marcha, reformas, pero en es que España, allí yo creo que hay una técnica que decía el amigo José Luis, que cuando se ve un poco imputado, oye, yo para poderme defender solo me salgo del poder, todos mis poderes y me voy a mi casa y me voy a defender solo. No, aquí no solamente no vale eso, sino que el propio partido lo defiende, lo mantiene y lo apuntala, ¿no? Lo apuntala ahí. Y eso no son todos los partidos. Evidentemente, partidos como UPD no ha tenido caso de corrupción, pues también es verdad que no tiene casi poder municipal y cosas así. También el partido de Podemos no tiene caso de corrupción de momento, porque tampoco ostenta poder alguno en todo el Estado. Partido como Izquierda Unida, sí tiene caso de corrupción porque ha detentado parcelas, pero no todo de Izquierda Unida tiene. Oh, está claro. Pero para tener caso de corrupción no hay que gobernar, ¿eh? Porque yo acabo de nombrar a las tarjetas Black. Las tarjetas Black hay muchísima gente bueno, que eso afecta a sindicalistas y a... Entonces, y además... Representaban. Claro, representaban, por supuesto. Y bueno, yo te decía antes que mañana vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía precisamente porque hay una sospecha ya de que se están desarrollando esas actividades o se han desarrollado en todas las cajas españolas y vamos a presentar una denuncia para que la Fiscalía intente investigar el caso de las 2 cajas canarias. Vamos a ver si la Fiscalía hace su trabajo, porque lo que no puede hacer la Fiscalía es delegar en partidos o en particulares la acción política. ¿Y la Fiscalía podría actuar con la denuncia de UPD? Por supuesto, porque puede solicitar, por ejemplo, a la Caja Insular de Ahorro o a la Caja Canaria. La Fiscalía puede actuar de oficio o también a petición y en este caso puede exigir que le diga, porque nosotros hemos ya solicitado a la comunidad autónoma, al gobierno de Canarias, si tiene conocimiento de que estas prácticas se realizaban. Por supuesto no nos han contestado. Ahora vamos a la Fiscalía y que la Fiscalía lo pida. La Fiscalía puede pedir a las 2 cajas que le dé el listado de tarjetas que había o si vamos a ver por dónde se desarrolla, porque ya 3 cajas de las que hemos preguntado y 3 cajas que están por ahí, que es Caja Cantabria, Caja Segovia y creo que era Caja Burgos la tercera, ya se han visto prácticas iguales. Y además hay declaraciones incluso del fiscal jefe que dice que sospecha que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? La verdad que cada caso de corrupción que aparece desanima mucho a la gente, pero yo me alegro que aparezcan, porque evidentemente lo que me daría mucho coraje es que salieran impunes de todo esto. Entonces, ahora mismo es una catarsis que hay que hacerse, que hay como sociedad, de sacar todos los casos de corrupción que haya para intentar limpiar esto, porque aquí no es un problema de manzanas podridas, es un problema del cesto. Un poco más a la de la izquierda, por favor. Está saltado un poco. Perdón, disculpa. Iba a hablar. Disculpa. Bien, la primicia que nos trae UPyD, José Luis García Moreno, del tema de las cajas de ahorro de Canarias, en fin, de las tarjetas Black. Por favor, sigue. Isabel. Yo no tengo tarjeta. A mí nunca me han dado una tarjeta. ¿Estuviste en la Caja Insular de Ahorro? Sí, estuve de compromisaria allí como 200 o 300 más. Vamos a ver, yo creo que está clarísimo que parece o aparenta ser la punta del iceberg, ¿no? Que hay mucho más debajo del agua y más de lo que suponemos, ¿no? Entonces, hombre, todo lo que es investigación estupendo, que vaya hasta el fondo. Y es de suponer que, hombre, incluso los dirigentes de la caja cobraban dinerales y nadie controlaba por qué se controlaban eso, cómo se cobraban esos dinerales y ni en base a qué, ¿no? Con dinero público, porque la banca en su conjunto, con sus directores pueden hacer lo que les dé la gana. El problema es cuando es con dinero público y cuando son rescatadas con dinero público. Ahí estamos hablando del dinero de todo y de todas. Yo creo que es verdad que en este país hay muchos indultos, o indultos arbitrarios, muy arbitrarios. El indulto que hemos... Por eso la gente se cabrea muchísimo, es decir, que el señor Jaume Mata salga hace 3 días y que salga ya como feliz por allí para adentro, por allí para afuera, pues a la gente hace sospechar de que es un indulto encubierto del Partido Popular, porque es un señor del Partido Popular que se le conoce, que hay casos, que ha cumplido la mitad de los 6 meses que tenía, pero es que tiene más imputaciones que están
pendiente, porque también la justicia cuando es tan lenta deja de ser justa. Por lo tanto, tampoco se ha invertido en la justicia para que estos casos de corrupción sean inmediatos y no se posterguen años y años y años. El caso Faicán lleva 2 legislaturas, camino de la tercera. Imagínate tú si casi estas cosas dejan de ser justas. Hombre, los aforamientos, el número de aforamientos que hay en este país, hablamos de un senador. ¿Un senador por qué tiene que estar aforado? Que me lo expliquen. Porque no lo entiendo. No lo entiendo, un señor que es representante nuestro, que si comete un delito, y lo digo por algunos que yo también tenía aforado y que en estos días está llorando por las esquinas porque no puede ir en lista, porque ojo, los partidos políticos tenemos que ser claritos en nuestras listas y no llevar a imputados. No cuando ya se les declare que son, no, imputados, porque esto, el oficio del político, entre comillas oficio, tiene que estar libre de cualquier sombra de duda, libre de cualquier sombra de duda. Esto es un ejercicio voluntario. No es un ejercicio obligatorio. Por lo tanto, todos los partidos políticos cuando presentan a alguien lo hacen de manera voluntaria. Y voluntariamente tienen que saber que si alguien está imputado, temporalmente se le aparte, entre otras cosas, de que puede ir en una lista. Temporalmente, o si no va en ese ejercicio, pues no va, se acabó, no pasa nada. Esto es un ejercicio voluntario. No es que nadie tenga más derecho que nadie, no señor. Son nuestros representantes y tienen que estar libres de toda duda, ¿no? Y bueno, el Partido Popular está cercado por la corrupción. Es el Partido Popular el que está gobernando, el que tiene responsabilidad de gobierno. No se le puede exigir en estos momentos a gente que no tenga responsabilidad de gobierno de actuar. Quien tiene que actuar en estos momentos es el gobierno. Pero yo recuerdo cuando el señor, porque la memoria es tan cortita, cuando el señor Rajoy, antes de ser presidente, justo cuando estaba en campaña, le preguntaron cuál fue su sueldo. Y no supo decir cuál fue su sueldo. Lo que dijo es que él llegaba a final de mes, igual que él tenía que mirar su cuenta a final de mes, pero como igual que todos los españoles, pues tenía problemas para llegar a final de mes. Hombre, con 200.000 euros para la dieta. Estamos hablando de también diputados, la estampa era, ¿verdad? Y yo creo que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad también. Y la gente tiene todo el derecho a cabrearse, incluso a pensar que que los partidos se ponen de acuerdo para mangonear. Porque, hombre, cuando es viernes a la tarde, a las 2 de la tarde, parece ese Congreso de los Diputados desierto porque todo el mundo sale y a lo mejor faltan votaciones que hacerse. Aquí le importa un comino al carajo, pues tienen que coger un tren para llegar a sus casas. Cuando cobran dietas, cuando tienen a lo mejor viviendas en Madrid y cobran por vivienda. Hombre, hay que tener poca vergüenza, que nos cobran 3 pesetas. Eso lo hacen todos, de todos los jugadores políticos. Por lo tanto, hay que limpiar muy mucho, pero muy mucho. Por eso decía yo la regeneración democrática que se tiene que dar con unas pautas muy claras de todos los partidos políticos, en sus filas. Pero el ejercicio de participar en la vida política representando a los ciudadanos es voluntario. Y si es voluntario tiene que estar libre de cualquier sospecha, y si no, a otro. Gracias, Isabel. Vamos a ver. José Eduardo. Sí. Vamos a ver, yo por poner un elemento positivo ante todo este debate, que efectivamente es francamente negativo. Ahora está pasando una cosa que antes no pasaba. Ahora están trincando a la gente, los están metiendo en la cárcel. Pero no por el Partido Popular, porque dice el Partido Popular. Ahora porque lo estamos nosotros, estamos jodiendo. No, por eso es decir, porque es verdad que hay una fiscalía anticorrupción que creó el Partido Socialista, que creó además Juan Fernando López Aguilar en su momento, puso en marcha esa fiscalía. Yo creo que ha sido un instrumento interesante. Es decir, ahora se está trincando a la gente, porque esto lleva pasando hace muchísimo tiempo, tiene razón Arcadio, esto no es nuevo, pero ahora están trincando a la gente. Yo creo que eso es un paso que hemos dado como sociedad. Nos falta el siguiente paso, que es que no ocurra. No es que los trinquemos, es que no ocurra. Y eso, para eso hace falta un cambio social. Yo vuelvo a insistir en este tema. Esto no es un tema exclusivo de los políticos y no es que quiera quitarle importancia. Tenemos un problema social. En este país, la picaresca, el listo era premiado. A nosotros nos decía un amigo que había defraudado a Hacienda y en vez de ir a demandarlo, a denunciarlo o echarle una bronca, ¿sabes lo que hacía la gente? Dime cómo lo hiciste. Para hacerlo también, es decir, aquí se premió determinado comportamiento y eso al final se ha reflejado en la política, claro, en magnitudes muchísimo mayores, y eso lo tenemos que cambiar, eso lo tenemos que cambiar entre todos. Pero mientras tanto, mientras crecemos como sociedad, y eso creo que es un trabajo que tenemos que hacer todos juntos, ahora en el mientras tanto hay que cambiar las leyes, porque tenemos que, déjeme terminar, tenemos que combatir este tema. ¿Cómo se combate?
con transparencia. Hay muchísimos tratados sobre transparencia, leyes sobre transparencia que en España no se cumplen ninguno, y en Canarias menos todavía, que se publiquen los patrimonios de los políticos, de cómo entran y cómo salen, no solo los de ellos, los de sus mujeres, los de sus hermanos, los de sus familiares, que cada vez que se haga un concurso público se transparente absolutamente todo, quién se presenta, cuánto se presenta, quiénes son los familiares de los que se presentan, todo ese tipo de cosas que hay en muchísimos países, sobre todo en el norte de Europa, y por eso no hay corrupción. Se transparenta absolutamente todo y aquí no se hace. Muchísimos más controles. Yo siempre pongo un ejemplo, que parece una tontería, pero que es muy gráfico. El tema de las multas de tráfico, los que estamos en el ámbito municipal. A mí me llaman muchos amigos cada 2 por 3 y me dicen, oye, me pusieron una multa, mira a ver si tú me la puedes quitar. O llaman al policía de turno que conocen, mira a ver si me puedes quitar la multa. Eso ya no se puede hacer. ¿Y sabe por qué? Por un sistema muy sencillo. Cuando el policía pone la multa, la mete en una PDA, en un móvil, y ya eso entra dentro de una base de datos que no se puede tocar. Que aunque quiera el policía quitarla no puede, que aunque yo quiera no puedo, que hagamos lo que hagamos no se puede quitar. Es decir, hay que buscar fórmulas que hagan que aunque uno quiera corromperse, no pueda, que aunque uno le vengan a pedir un favor, por los motivos que sea, que a nosotros nos vienen gente con currículum, con problemas gravísimos, mire, es que no puedo, es que aunque quisiera ayudarle, no puedo. Yo creo que eso se puede hacer, y eso se hace con controles, con normas, no cargar la administración de leyes, pero sí hacer leyes eficaces que supongan acabar con ese problema, y eso se puede hacer. Gracias, don Eduardo. Y ahora, como es costumbre en este debate, tenemos 2 minutos cada uno para la conclusión final y cómo afecta a la corrupción a la democracia. Entonces, evidentemente, empezamos por de mi derecha hacia el final y empieza a hablar don José Luis García Morera. Bueno, yo creo que las cosas pueden cambiar, los españoles podemos cambiar. Les pongo un ejemplo. Hasta hace un par de años los niños no se ponían el cinto en el coche. Hoy en día da gusto subirte, por lo menos mis hijos, ellos solo se organizan. ¿Por qué? Don José Luis, le interrumpo un momento nada más. Conclusión final. Conclusión no final. Abrimos Bien, un debate. perfecto. Mire a su cámara y, bueno, pues, y de su conclusión final. Sí. Hoy sale la noticia de que el senador, el candidato del Partido Social, del Partido Popular, el señor Monago, presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, cuando era senador en el año 2009, viajó 32 veces a Canarias con cargo a los presupuestos del Senado. Bueno, si esto lo utilizamos como conclusión, pues por lo visto hacer labores. Sí, por supuesto es muy famoso en el sur de Gran Canaria, o sea que me imagino que a lo que vendría. ¿Qué quiero decir con esto? Que o nos ponemos en serio con el tema de la corrupción y empezamos a tipificar todos los delitos y a blindar a las instituciones precisamente para sacar a los políticos del control y la fiscalización y meter a tribunales independientes de cuentas, tribunales independientes de justicia, entidades en el Banco de España, en la Comisión de Mercado de Valores, en todos los organismos hay personas independientes, o este problema no se va a solucionar. Y por supuesto tiene que estar ligado a modificaciones en el Código Civil, en el que se imputen delitos sobre financiación, sobre enriquecimiento ilícito, controlar todo el asunto relacionado precisamente con los indultos, que los indultos no sirvan para temas de corrupción, que sirvan para temas para lo que fueron pensados, para situaciones específicas, y por supuesto regeneración democrática vinculada a las leyes electorales y a la generación a los dobles mandatos, que no se pueda presentar por una tercera vez, por lo menos en la mayoría de las instituciones. A lo mejor en las alcaldías se podría plantear una tercera vez, pero desde luego que se pueda haber regeneración en todas las instituciones. Muchas gracias, don José Luis. Don Arcadio, por favor. Bueno, en conclusión, lo bueno que tiene esto es lo mal que se está poniendo. Lo mal que se está poniendo para aquellas personas que quieren acudir al servicio público como un pretexto para más tarde enriquecerse o en una legislatura o en un mandato hacerse millonario. Porque es que eso parece que no, pero esa posibilidad siempre estuvo en la mente. Justamente en estos días decía el líder de esa nueva organización, Podemos, explicando que no quería presentarse a las municipales por el temor a que en su propia organización se le colaran o entraran personas que vienen justamente a eso. O sea, eso es tremendo. Que se pongan todos los focos aquí y que conozcamos todos estos casos de corrupción debe servir al menos para que se asusten a aquellos que quieren entrar en la política con esas intenciones criminales, ¿no? Entonces, antes decía José Eduardo, y tiene toda la razón, que eso
ahora tenemos los focos puestos en los partidos políticos, pero en general el comportamiento de la sociedad es ese, es decir, aquel que puede, en la declaración de la renta simplemente hacer trampas pues, para pagar menos impuestos, lo hace. Y el que puede, aunque haya infringido una ley de tráfico, si se puede levantar la multa, pues lo haría, ¿no? Y en definitiva, este tipo de cuestiones que vienen de muy lejos, que está en toda la literatura española del siglo XVIII, en todos los casos de la picaresca, que es muy conocida en el mundo entero, pues parece que ahora tiene su mayor expresión en la política y en los casos de corrupción. Eso hay que erradicarlo. Es difícil hacerlo absolutamente, pero por lo menos cuando estamos en un periodo como este, tan terrible, con tantos casos seguidos uno detrás de otro, que afecta desde la jefatura del Estado, la Casa Real, hasta el último ayuntamiento de la última fila, esto lo único bueno y a cabo que tiene para mí esta situación es lo mal que se está poniendo para todas las personas que tienen intenciones de defraudar y de robar. Muchas gracias, don Arcadio. Doña Isabel Guerra. Que nos repongan lo que nos han quitado. Es decir, que nos repongan una sanidad sin copago que afecta a los ciudadanos. Porque nos dijeron que nuestra sanidad estaba por encima de nuestras posibilidades. Que nos quiten la reforma laboral, que nos dijeron que estamos trabajando también haciendo picaresca y haciendo de todo, cuando tenemos los salarios ahora más bajos. Que nos lo reponga el señor Díaz Ferrán, que mira qué casualidad, que nos decía que nosotros estábamos menos que nadie, ¿no? Ese señor está en la cárcel, que nos repongan esa reforma laboral que tanto daño nos están haciendo, que nos repongan la educación, que nos repongan todo eso, que nos dijeron que estábamos por encima de nuestras posibilidades. Porque nos lo dijeron precisamente los que se lo han llevado calentitos. Las puertas giratorias, quien más las ha utilizado son estos tipejos que van a privatizar lo público porque no creen en lo público, porque hay gente, yo no creo que la corrupción sea de todo, sea inherente al ser humano, pero ¿esto qué es? Yo no lo creo, para nada, porque si no estaría yo condenada también a lo mismo y no lo creo. Es decir, la ética existe y existe para nosotros y tenemos que discernir entre el bien y el mal y cuál es la línea roja que no se puede pasar. Por lo tanto, estos señores que venden lo público, que no creen en lo público, que encima vienen a lo público, es decir, no creen en lo público, vienen a lo público a vender lo público. Pues está bonito que utilizando lo público, como los terroristas, ¿no? Utilizando las siglas y el orden y el ordenamiento jurídico que les avala para presentarse a un partido político, no creen en valores democráticos. Y esto es igual, son terroristas económicos que nos avasallan a todo el bienestar social. Por lo tanto, que devuelvan lo que nos han quitado. El pueblo merece tener una sanidad en condiciones, merece tener una educación en condiciones, merece tener unas condiciones laborales como habíamos progresado en tenerlo. Y eso se lo han llevado todos estos que tienen paraísos fiscales, que con el dinero que tienen fuera, trayéndolo a España, seguramente que menos de un recorte se había podido producir. Así que a los sinvergüenzas, a la calle. Los partidos políticos que limpien su fila, que regeneren democráticamente su fila. Y que aquel que está imputado, lo siento mucho, estos voluntarios, a la calle. Muchas gracias, doña Isabel. Don José Eduardo. Si algo bueno está teniendo esta situación es primero lo que comentaba, ahora los están pillando y parece ser que van a pagar por lo que han hecho, y después porque creo que está empezando a cambiar la mentalidad de la gente y está siendo intolerante con la corrupción, porque antes hablaba de que teníamos un problema social y un reflejo es que antes se presentaba un alcalde imputado y ganaba las elecciones, lo votaba la gente, es decir, la gente era tolerante con la corrupción. Yo creo que esto se acabó ya y que la gente ya no va a permitir este tipo de cuestiones, pero indudablemente necesitamos un cambio de mentalidad colectiva y social para no permitir que ocurran este tipo de cosas. Yo soy de los que cree también que los políticos, la mayoría son honrados, lo dije al principio, que la mayoría de la gente está comprometida, que se mete en esto porque quiere cambiar la sociedad, que se mete de manera bien intencionada. Pero si tienen razón aquellos que piensan que esto va con la condición humana, si es verdad que tienen razón, habrá que hacer algo, porque a lo mejor tienen razón eso. Entonces yo lo que digo es que hay que poner todos los límites posibles para que aquel que venga a la política a robar no pueda, aunque quiera, no pueda. Y se puede hacer
y se puede hacer, y hay muchísimos países europeos con muchísimas normas que tienen que ver con la transparencia. Simplemente, cuanto más información y más conocimiento hay de lo que ocurre y de lo que se hace, es más difícil poder robar. El problema es que aquí hay un oscurantismo tremendo y nadie se entera de nada, y hay que acabar con la discrecionalidad en la política. Lo que no puede ser, por ejemplo, es lo que acaba de aprobar el gobierno de Canarias, que el presidente del gobierno de Canarias pueda decidir cuándo un proyecto es estratégico para su propio criterio y que el gobierno de Canarias lo impulse. Esa discrecionalidad no puede existir, porque eso es lo que favorece la corrupción. Hay que acabar con la discrecionalidad y dotar a las administraciones de transparencia. Muchas gracias, don José Eduardo, y a ustedes, queridos televidentes, y a los que nos ven en la televisión online, decirle que el próximo programa ya saben de qué va. O sea, apaguemos la luz y vámonos. Vamos a hablar de las eléctricas, del monopolio de las eléctricas y de los precios injustos para este invierno que nos viene a ver este invierno próximo en España. A todos ustedes, pues ustedes ya saben que esto es un debate en el cual ustedes, después de oír a todos nuestros invitados, pues toman su propio criterio y su propia opinión. Así, todos y a todas, muy buenas noches, Gran Canaria.